Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Eh, Cuando poco a poco nos vamos introduciendo en las líneas y en las páginas de la Biblia, especialmente del Evangelio, vamos encontrando y conociendo poco a poco al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos conociendo que además de ser divino, también es una persona de carne y hueso como nosotros, obviamente sin pecado como nosotros. Y, y vamos encontrando, sí, que Jesús va enseñando un mensaje de compasión, un mensaje de caridad, a la vez también un mensaje de alegría, la bienaventuranza del reino de los cielos. Y lo vamos encontrando a Cristo, pues como una persona común como nosotros, que va a matrimonios, que participa de reuniones sociales, ¿no? Y, y entre todo estas características normales de un ser humano, encontramos ese mensaje de redención, de perdón que nos va a traer. Pero atención, también debemos recordar que Cristo a lo largo del Evangelio, incluso desde el Sermón del Monte, en las diferentes parábolas del reino de los cielos, incluso en las parábolas que nos da escatológicas del fin de los tiempos, nos va a hacer advertencias de que la salvación que Él nos trae y que nos va a dar en su crucifixión, con su muerte y su sangre redentora, también recuerda que tenemos que seguir el camino estrecho, ¿no? Entrar por la puerta angosta, etcétera. Y entonces, pero a lo largo de los siglos, este, vamos a encontrar también que han surgido deformaciones, ¿no? Del Cristo real. Y así se ha querido hacer también el cristianismo, deformarlo. Por ejemplo, la aparición del gnosticismo, que es toda una filosofía que va a deformar a Cristo a través, ¿no? de su mensaje, eh, de este que es un mensaje misterioso que solamente van a tener acceso los iluminados, los intelectuales, ¿no? Y que pues la Biblia lo va a denunciar ahí en la carta a los Colosenses y también en la primera carta de Juan. ¿Cierto? Pablo, en la segunda carta a Timoteo, ahí en los versículos 17 y 18, va a denunciar a unos hermanos que eran cristianos como Himeneo y Fileto, que empezaron a enseñar que la resurrección de los muertos ya se había realizado. Y así se va a deformar a lo largo de los siglos, van a surgir herejías, ¿no? Incluso hasta el día de hoy. Ahora estamos viviendo esto del modernismo y de estas ideologías de género que también se van a introducir a la iglesia y que quieren socavar la moral de la iglesia. Entonces, a lo largo de los 20 siglos de vida del cristianismo, pues se han presentado diferentes deformaciones de Cristo y de su mensaje. El Cristo real versus el Cristo deformado. Ergo, ¿no? Un cristianismo mm, que se ha querido deformar. ¿Y cómo lo vamos a ver ahora a continuación con Herodes Antipa, ¿no? El hijo de Herodes el Grande, aquel que pues mandó a matar a los niños recién nacidos, ¿no? Ahora vamos a ver al hijo, ¿no? A Herodes Antipa. Bien, entonces les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes, y él dijo a sus allegados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar
encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo, tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ese es un pasaje triste, ¿no? Eh, Vemos que un profeta, por anunciar la verdad, la palabra de Dios, ¿no? Es asesinado. Bueno, eh, eh, y ahí tenemos Mateo 14:2. Va a decir Herodes Antipa, este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, pero es Jesús, ¿no? Y ya vemos aquí que un hombre está, ¿no? Deformando al Cristo verdadero. Prácticamente está creyendo en una reencarnación de Juan. Pero a lo largo de siglos han surgido muchas herejías en el cristianismo y que la iglesia ha combatido desde un principio. A buena hora, obispos, ¿no? Los grandes padres de la iglesia salieron a defender a Cristo y al cristianismo, la doctrina, el depósito de la fe, que San Pablo le decía a Timoteo, guarda el depósito de la fe, ¿no? Encárgaselo a otros que sean fieles a la palabra y que estos otros, luego que te sucedan, también transmitan esta tradición que hemos recibido del Señor. Entonces, en el siglo II, por ejemplo, eh, hay una herejía que se llamó marcianismo, eh, a propósito del presbítero Marción, ¿no? Él rechazaba el Antiguo Testamento porque ahí se ve y él afirmaba que el Dios de los judíos era pues tirano, cruel, totalmente diferente al Dios de amor y de misericordia que nos viene a revelar Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué empezó? Rechazó el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Y para qué? Mostrar a un Cristo misericordioso, un Cristo, un Dios de amor, ¿no? Bueno, entonces, eh, de ahí que ahora en la actualidad, también en la iglesia, ¿no? Claro, no está eliminando partes de la Biblia, ¿no? Pero se viene inquistando en ciertas personas de que Dios es pura misericordia. Dios es misericordia. Sí, ¿no? Sí, eso sí, pero hay que notar que también Dios, Cristo nos ha revelado de que hay un infierno, así como hay un cielo, hay un infierno, y que tenemos que perseverar hasta el final en hacer obras de misericordia, como nos lo cuenta ahí, pues, en la parábola, eh, en esta parábola escatológica de las ovejas y los corderitos, ¿no? Y también lo refleja en la parábola de los talentos, ¿cierto? Ahora, entonces, eh, he notado y se puede constatar que en diferentes catequesis, por ejemplo, se están nombrando parejas guías que están en pecado mortal, ¿no? Están en concubinado, están, obviamente aquí no se trata de nombrar personas, todos hemos pasado por situaciones de pecado mortal, ¿no? Entonces, estamos para ayudarnos. Si se van a nombrar parejas guías, eh, eh,
bueno, se les tiene que invitar primero a una cuestión de conversión. Hay que ayudarlas. No estamos para señalar, ni tampoco para condenar, ni juzgar, pero hay que tener cuidado también cuando se va a nombrar pues a una pareja que va a ser guía. Obviamente, si va a ser guía, tiene que mostrar un cierto modelo de vida que sea, que arrastre a las demás personas, también para que se conviertan. Entonces, no es que porque Dios es misericordioso, vamos a estar aceptando cualquier situación pecaminosa dentro de la iglesia. Todos pecamos, todos tenemos pecados. El que habla el primero, pero debemos tener cuidado también. En el siglo cuarto apareció otra herejía denominada donatismo. Esto fue en el norte de África. Donato, ¿no? Sostenía, pues, que la validez de los sacramentos, miren, dependía de la pureza moral del sacerdote. Entonces, las persecuciones que se fueron dando desde el siglo primero, segundo, tercero, por parte de los romanos, pues hubo muchos a los que se llamó laxis, que fueron los que apostataron de la fe, ¿no? Despreciaron a Cristo para salvar sus vidas. Entonces, hubo así muchos obispos y presbíteros también, ¿no? Entonces, pero se mantuvieron dentro de la iglesia. Entonces, luego ahí, a través de esta herejía, entonces se pensó a decir este, que estos obispos, si daban sacramentos, estos no eran válidos, ¿no? Entonces se llegó a un puritanismo, ¿no? A una exageración de la pureza de la persona. Nadie es perfecto aquí. Como digo, tenemos que ayudarnos. Pero ahora, ¿no? Sí, tenemos que perdonar porque Cristo dejó a los apóstoles y a sus sucesores para que perdonaran pecados. Pero también hay que decir cuándo es pecado y cuándo no es pecado. Yo recuerdo que en mis tiempos jóvenes, claro, estaba cometiendo excesos con una enamorada que tuve y el sacerdote, amigo mío, eh, como que se hizo de la vista gorda, como que si esos tocamientos no fueran pecados. Claro, el tener tocamientos es algo natural, normal, obviamente entre esposos, eso es lo que se nos enseña. Desde jóvenes tenemos que querer amar la castidad, la santidad, pero si se nos hace ver como que si no es nada, entonces mañana puedo ahondar en esto y llevarme a situaciones más graves, a cometer un pecado más grave. ¿No? Y bueno, entonces, sí, por un lado no podemos caer en el puritanismo y por otro lado tampoco en el rigurismo. Tenemos que tener el equilibrio, ¿no? Perfecto y tenemos que ayudarnos de Dios. Bien, entonces luego surgió el pelagianismo ya en el siglo quinto, que negaba pues el pecado original, ¿no? Pelagio, un presbítero, afirmaba pues que la humanidad mantiene una naturaleza perfecta y que el hombre tiene la capacidad total de elegir el bien y alcanzar la salvación mediante su propio libre albedrío, ¿no? Por su propio esfuerzo, sin necesidad de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios. Muchos saben que salió aquí la figura de San Agustín, ¿no? El padre de la iglesia, de la gracia, ¿no? Ahí pues tenemos que notar y ayudar a todos aquellos que asisten a misa y que no comulgan por años, ¿no? Hay que invitarlos a que venzan la vergüenza, ¿no? Y invitarlos a la confesión y a comulgar. Si no, eh, las demás personas que asisten, los niños, los jóvenes, si ven a sus padres, a sus ancianos, a sus ancianos abuelos que no comulgan, no tiene importancia la Eucaristía.
Entonces, hay cosas que sí, no podemos deformar. No podemos ser ni puritanos, ni rigoristas, pero tampoco buenistas, ¿no? No podemos ser más misericordiosos que Dios tampoco. Entonces, eh, luego, en Mateo 14:3 y versículo 4 y 10, habíamos leído lo siguiente. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. ¿Mm? Eso también le pasó a Jeremías y a otros profetas. Miren, Jeremías capítulo 26 versículo 8, lo que nos dice, escuchen. Y apenas Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado decir al pueblo, los sacerdotes y los profetas se le echaron encima diciendo, vas a morir. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo, el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que ustedes han oído. Y ahora enmienden su conducta y sus acciones, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Silenciar a Cristo, esto es lo que está pasando actualmente, silenciar al Cristo real y a su iglesia católica, ¿no? La iglesia ahora a toda costa está defendiendo la vida del ser humano. El Papa León lo ha pedido, lo ha dicho en España, etcétera, en diferentes lugares, ¿no? Defender la vida en todas sus etapas, incluso en este mes de julio, en el mes de julio, ha pedido que oremos por la defensa de la vida en todas sus etapas. La iglesia, el mismo Papa León está defendiendo, ¿no? A capa y espada el matrimonio entre hombre y mujer. La iglesia es la iglesia católica es la única que está defendiendo y manteniendo la indisolubilidad del matrimonio. Si la iglesia, si Cristo puso así que lo que Dios ha unido al hombre y a la mujer, no lo separe el mismo hombre. Si lo ha hecho así, si lo ha ordenado así, es porque nos está dando su gracia para poder llevar esta vida matrimonial con luchas, con esfuerzos, con sacrificios, con vaivenes, ¿no? Avanzando y desandando. Pero ahí está la gracia de Dios que nos ayuda a mantener con esperanza y crecer en la santidad a través del matrimonio. Igual el sacerdocio masculino. Por alguna razón Dios ha considerado que sea masculino, ¿no? De repente no entendemos este misterio, ya lo tocaré en otro momento. Y atacan a la iglesia de ser conservadora, que defiende tradiciones pasadas, ¿no? Y una vida, una forma de vida puritana, que es rigorista. Ahora a la iglesia desde afuera la están atacando así, ¿no? Entonces, no, 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 para nada, queridos hermanos, ¿no? Incluso adentro de la misma iglesia también se ataca a veces a voces que defienden la sacralidad de la liturgia frente a diferentes abusos que se vienen dando dentro de ella, ¿no? Se empiezan a contar chistes, ¿no? Claro, a veces surgen de manera natural y eso se aplaude, ¿no? Hay algunos sacerdotes que tienen esa sutileza de que en algún momentito hacen sus chistes, pero no abusan de eso, ¿no? Cantos con aplausos. Pareciera que esto fuera pues ir a un concierto de cumbia, a un concierto de rock, de pop, ¿no? Etcétera. No, tampoco, no es así. Ya algunos sacerdotes nos vienen corrigiendo con el saludo de la paz, que a veces, como no se nos enseña, no se nos educa, no se nos catequiza dentro de la misa, pues hacemos un desorden, ¿no? Si la paz la recibimos de Cristo nuestro Señor, y ya como nos dicen nuestros presbíteros, saludar solamente al de la izquierda y al de la derecha, ya estamos recibiendo la paz de Cristo a través del sacerdote.
Ah, incluso ahora la gente no comulga, pero se acerca después que termina la misa para que nuestros sacerdotes nos den el sacramental del agua bendita. No, tenemos que corregirnos. eh, entonces hay que acercarnos. Sí, sí podemos recibir el agua bendita, ¿no? Incluso se puede poner en las puertas de la iglesia al entrar y salir, ¿no? Bendecirnos con el agua bendita, pero mejor la confesión y sobre todo recibir la Eucaristía. Queridos hermanos, Cristo es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, el alfa y el omega, el principio y el fin. Nos ha dejado una doctrina universal que nosotros no la podemos cambiar. Es una doctrina que sirve para embellecer y fortalecer al hombre desde adentro, ¿no? Para ser santo, para avanzar en la castidad con misericordia, pero también con exigencia. Su doctrina es perfecta, ilumina la mente del hombre para respetar la vida, respetar el matrimonio, ¿no? Sus mandamientos son perfectos y los que nos ha dado Él son para nuestro bien, para nuestra alegría y para nuestra salvación. Cuando conocemos y valoramos el matrimonio, por ejemplo, este, el matrimonio, de respetar a la mujer, la fidelidad, eso nos hace hombres felices, alegres. Nuestros hijos van creciendo con alegría porque ven que los esposos se aman, se quieren, se respetan. Entonces, por eso nosotros no podemos deformar a Cristo, ni podemos deformar su mensaje. Con nuestro ejemplo podemos predicar al Cristo real, al Cristo verdadero. Que Dios Todopoderoso los cuide y los bendiga.